Déjame hacerte una pregunta respecto de si que está en juego en esta elección algo de la posición de Francia frente a la Comunidad Europea. ¿Te acuerdas tú que estuvimos acá comentando cuando Francia en un referéndum votó en contra de la Constitución Europea? ¿Hay algo de distinto al respecto de la inserción en la Unión Europea de Francia desde el punto de vista de Sarkozy o de Completamente diferente, sí, claro. Sarkozy es partidario de, por ejemplo, es contrario al ingreso de Turquía a la Unión Europea. En cambio, Ségolène Royal, como la mayoría de los socialdemócratas, es partidaria abiertamente a que entren. Tienen diferencias, Ségolène Royal es mucho menos próxima, si tú quieres, no es de manera alguna anti-norteamericana, pero tiene una posición más fría, más distante. En cambio, Sarkozy es mucho más próximo y lo plantea abiertamente. Él quiere una relación mucho más estrecha con Estados Unidos. En cierta forma yo te diría como la Angela Merkel en Alemania, que en forma muy sutil, muy suave, pero se ha ido acercando notoriamente a Estados Unidos de lo que era la posición del gobierno anterior. Por lo tanto, hay diferencia. Y otra diferencia muy importante es el debate nuclear, que justamente, y esto vuelve al ejemplo de cómo es Francia, o sea, lo centralizado y lo vertical que es Francia en muchos aspectos. En toda Europa había un debate tremendo sobre la cuestión nuclear. Hay muchos países que han renunciado y dicen no vamos a construir ninguna central más y las que tenemos las vamos a ir cerrando a medida que se vuelvan obsoletas. Es el caso de Alemania, es el caso de Suecia, el caso de Austria, que ni siquiera llegó a abrir una que estaban construyendo, pero en Francia nunca hubo un debate. Bueno, una de las razones por las que fui a Francia fue justamente a ver el tema nuclear. Entonces dije, ¿por qué? Y hablé con varios responsables del gobierno francés sobre este tema. ¿Por qué no tienen este debate ustedes? Bueno, me dijo, porque acá nosotros tuvimos un gran acuerdo político. Después del gran shock petrolero de los años 70, Francia tuvo que hacer una opción. Y no queríamos depender de nadie y decidimos tener estos reactores. Y los comenzamos a construir muy rápidamente. Francia tiene 58 reactores atómicos. ¿Cómo lo lograron? La derecha, la izquierda, que eran los socialistas, llegaron a este acuerdo. Pero además, que en aquel entonces que el Partido Comunista era muy importante, el Partido Comunista que tenía el control de la EDF, que es la electricidad de Francia, que es una enorme empresa, ellos, la CGT, que estaba controlada por los comunistas, entraron al acuerdo. Entonces hubo un gran acuerdo nacional, en ese entonces los ecologistas no existían, y las grandes fuerzas políticas dijeron, aquí no vamos a discutir el tema. Y por eso en Francia no han tenido el mismo debate, hasta ahora que el que ha existido en el resto de Europa. Ahora, que es nuclear, ¿no? Cerca del 80%. Y bueno, pero ahora, por ejemplo, hubo regiones, es interesante porque hubo regiones en Francia que no aceptaron los reactores, en particular Bretaña. Los bretones, por algún motivo, entraron a este debate y dijeron, no, en Bretaña no. Y no se instalaron los reactores allí. Por lo tanto, ahora comienza el debate en serio, sobre todo porque están desarrollando un nuevo tipo de reactores que ellos llaman de tercera generación, que tiene una sigla EPR. Bueno, se ha iniciado el debate sobre esto y hay un número creciente de personas que, como el resto de Europa, digamos, tiene temores, piensa que esto es peligroso, pero eso ya es otro tema, digamos, como que Francia se normaliza, se comienza a tener el mismo debate, hay gente que está a favor y en contra, y por cierto, hay razones para unos y para otros. Te quiero preguntar sobre, queda poco rato, pero te quiero preguntar sobre también la situación que está teniendo lugar en Israel, donde nuevamente ahí hay una situación que abarca al primer ministro israelí. ¿Cómo se ve eso? Bueno, ahí es una situación muy dramática porque un juez, el señor Winograd, hizo es el apellido del juez que dirigió una comisión que tenía que investigar cómo había marchado la guerra que libró Israel en el Líbano contra la organización chiita Hezbollah en julio-agosto del año pasado. Y bueno, nosotros ya sabíamos de que las cosas habían marchado mal, lo conversamos muchas veces, claro, y que Israel había sufrido muchos reveses, eso no es una sorpresa para nadie. Lo que sí fue sorprendente fueron las conclusiones de este juez o de esta comisión, que son pero absolutamente lapidarias al condenar al gobierno, a las Fuerzas Armadas y en particular al primer ministro. Ehud Olmert le dice, usted fijó objetivos que no eran alcanzables. Por lo tanto, su conducción fue errónea. Usted no fue cauto, no le exigió a las Fuerzas Armadas no le entregaron un plan de guerra,
y usted no lo exigió. Por lo tanto, usted entró y llevó al país a un conflicto sin saber cuáles serían las respuestas posibles por parte de Hezbollah y si había un escalamiento, cómo esto iba a seguir. Bueno, el ABC, y esto lo sabe hasta un niño en términos de conflicto, tú nunca entras en un conflicto sin un plan B, sin un plan C, y lo más importante de todo en un conflicto es cómo sales de él si las cosas se te dan mal. Bueno, y Olmert no había pensado en ninguna de estas cosas. Y con razón el juez le dice, usted no tiene condiciones para, digamos, usted, digamos, tiene que reconocer estos errores. Entonces lo que plantean muchos israelíes, y las encuestas demuestran de que en estos momentos Olmert tiene cero apoyo, está bien. Incluso si nos olvidamos de los errores del pasado, le podemos confiar el futuro y la seguridad de nuestro país a un hombre que en una investigación de este tipo es considerado culpable de tal secuencia de errores. Y eso tiene asidero en la realidad israelí, porque Israel es un sistema parlamentario, por lo tanto el primer ministro depende de la voluntad de las mayorías que se constituyen en ese momento. Claro, pero ahí viene el problema complejo de la política, Fernando, y el problema es que a los políticos, y en esto me refiero a los parlamentarios, ninguno de ellos quiere realmente una elección. Porque ellos están pensando, digamos, en las dificultades y el colapso que va a tener el partido de Olmert. Entonces, los parlamentarios de su partido, que deben estar horrorizados con las conclusiones, como la mayoría de los israelíes, dicen, sí, pero sería mejor que no tengamos elecciones todavía, y le han dado un voto de confianza. Entonces, tú ves que esta élite política está actuando muy a espalda de la voluntad popular. Y eso es algo que ocurre en política frecuentemente. No lo he visto nunca. Raúl Sores, bienvenido de vuelta al país y muchas gracias por haber estado en Última Mirada. Nos vemos en un ratito.